Hola a todos, estás escuchando la FM 96.1, la FM que hace escuela. Nosotros somos Lucía Egui y Ara Picciotti Lucas Castillo y Delfina Firpo. Hoy tuvimos una invitada de lujo que estuvo dando una charla en el aula magna de nuestro colegio sobre el camino más fácil para crecer, por primera vez un taller de autosanación para niños. Fue dirigida para alumnos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria superior. Ella es Mabel Katz, oradora, autora y líder de seminarios, internacionalmente aclamada como autoridad principal de Ho'oponopono. ¿Qué tal la bienvenida? Me encantó, me encanta estar acá ahora con ustedes, qué sorpresa. Siempre estoy abierta a las sorpresas y sobre todo que vieron, en general cuando uno dice gracias o te amo, por ahí las sorpresas son más agradables que otras. Para dar comienzo a esta entrevista, queremos que le cuente a todos qué es el Ho'oponopono y de dónde proviene. Bueno, Ho'oponopono proviene de Hawái, es una palabra hawaiana que quiere decir cómo corregir un error. Como cuando trabajamos en la computadora, entonces lo que a nosotros no nos gusta que aparece en el monitor es simplemente un error. Y la única forma de corregirlo es borrando, porque todos ya probamos a hablarle al monitor y no funciona. Entonces, Ho'oponopono dice, somos 100% responsables, que es lo que está dentro nuestro que está atrayendo eso, no porque somos malos o pecadores, sino porque somos responsables de esos programas y nosotros somos los únicos que podemos borrarlos. Elegimos entonces apretar la tecla de borrar en vez de hablarle al monitor. Y lo hacemos a través de decir gracias o te amo mentalmente. ¿Tiene traducción al castellano la palabra Ho'oponopono? Bueno, únicamente lo que quiere decir la palabra en sí, que es cómo corregir un error, como dije antes, ¿no es cierto? Y aparte el Ho'oponopono también, si se animan a decirlo, por ahí también es una forma de borrar, de apretar esa tecla. Hay que animarse a decirla. No es tan difícil, miren, les voy a decir. Ho'oponopono. ¿Vieron? Qué fácil. En hawaiano se pronuncia cada letra, cada vocal, igual que en español, en el castellano. ¿Vieron como nosotros leemos todas las letras? En hawaiano es lo mismo. Entonces, Ho'oponopono. ¿Quién fue maestro de esta técnica? Bueno, la primera fue Morna Simeona, que fue la maestra del que fue mi maestro, el doctor Ihaleakala Hyulen. Morna, ¿saben qué? Lo modernizó, porque antes era más difícil el Ho'oponopono. Y se decía que tenía que estar toda la familia y uno le pedía perdón al otro, ¿sí? Hasta que como que bajaban los ánimos. Pero Morna decía, bueno, ya no es tan fácil tener a toda la familia junta. Entonces crea un Ho'oponopono donde a lo mejor es simplemente decir gracias, decir te amo, y que cada uno podemos hacerlo individualmente. ¿Cómo la podemos practicar mejor? Bueno, primero, como les decía, tomando, ¿no es cierto?, 100% responsabilidad, sabiendo que hay algo adentro nuestro. Cuando me doy cuenta de eso, me empiezo a dar cuenta también que lo que yo llamo problemas son oportunidades para borrar. Y que cuando borro, atraigo más cosas que me gustan en mi vida, más inspiración, ideas, gente que por ahí me llama para ofrecerme el trabajo correcto y perfecto, o la oportunidad para el estudio. Nunca sabemos de dónde va a venir o de quién o cuándo, pero para eso tengo que estar abierta y tengo que hacer lugar para la inspiración. Por ejemplo, ¿vieron que nosotros tendemos, cuando tenemos un problema, pensamos? Cuando tenemos un problema nos preocupamos y pensamos que eso es ser responsable, pero en realidad estamos viniendo de una parte nuestra, como les expliqué antes, del hemisferio izquierdo. Estamos viniendo de una parte que no sabe, por más estudios, por más inteligente. Pero cuando yo paro, un compañero de ustedes dijo, pero eso no es confrontar los problemas. Tal vez es confrontarlos, pero con otra parte mía que sabe más, ¿no? O que va a tener ideas muy creativas o de esas cosas que no puedo explicar. Alguien dijo, la vida es esos wow. ¿Vieron cuando dice wow? ¿Cómo me pasó eso? Wow. ¿Cómo me di cuenta? Uy, wow, ¿cómo sabía la respuesta? ¿No es cierto? Porque cuando venimos de eso, todos sabemos todo, pero para eso tengo que parar la parte que cree que sabe. ¿Nos puede contar un poco sobre su vida? ¿Dónde Sí. nació?
nací aquí en Argentina, me crié en Ramos Mejía, ¿conocen? Sí. Sí. Bueno, me crié en Ramos Mejía y en el año 1983 estaba ya casada, tenía un baby de solamente 2 meses, me fui a vivir a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, donde vivo hace 31 años, y ahí me especialicé en impuestos, porque acá en la Argentina me recibí de licenciada en Administración de Empresas y contadora. De eso trabajé, lo hacía bien, me gustaba, era una contadora creativa, no sabía en ese momento. Pero la verdad que lo hacía, eso sí, trabajaba por el dinero, ¿no? Era como mi profesión, era mi trabajo. Y hasta que, como les comenté, me desperté, porque era una persona bastante enojada, insatisfecha, infeliz, digamos. Y me desperté y dije, estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y me di cuenta, a través de mucho trabajo interno, de que somos creadores y creamos a través de los pensamientos. Si cambiamos la forma de pensar, cambiamos lo que atraemos en nuestra vida. Y por eso el pensar gracias o el pensar te amo puede ser tan poderoso. Pero bueno, les cuento que escribí 3 libros y no fui a la escuela tampoco para aprender cómo aprender. Acuérdense, soy contadora. Pero también descubrí que cuando uno hace algo por amor o desde el amor, entonces todos podemos escribir, todos podemos hacer de todo. Cuando al principio, cuando escribí mi primer libro y la gente me encontraba y me decía, tu libro me cambió la vida, yo los miraba y le decía, ¿en serio? Porque ni yo me podía creer, ¿no? Nunca me creí que podía escribir y menos un libro que cambiara vidas. Entonces por eso estoy aquí, para darles la fuerza y de que no pierdan el tiempo como nosotros, los adultos, y que puedan ser felices ahora. ¿Cómo encuentra en su vida el Ho'oponopono? Bueno, entonces, vieron que les conté, mi hijo me despierta, ¿no? Porque me habla enojado como yo le hablaba a él. Ahí yo tomo la decisión de hacer un cambio, de buscar. Y lo que me di cuenta es que estamos un poco adictos al drama. ¿Vieron? Cuando tenemos un problema lo contamos, somos víctimas, lloramos. Y nosotros decimos que no, pero en realidad lo hacemos un poco por una adicción. Estamos, como les dije, adictos. Por otro lado, porque recibimos, ¿cómo les puedo decir? Creemos que el amor lo recibimos a través de eso, ¿no? Que nos tienen lástima, compasión. Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Porque en los seminarios que yo iba de autosanación, había mucho drama, la gente contaba muchas historias. Y yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y bueno, yo hice mucho trabajo, pero hasta que llegó, alguien me habló del Ho'oponopono y es como que resonó en mí. Fui a tomar el seminario. No fue la primera vez que lo tomé, pero empecé a ir y a escuchar esta información una y otra vez. Y un día me dije, wow, esto es lo que yo estaba buscando. Porque me di cuenta que si yo soy responsable y yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Yo viví toda mi vida tratando de cambiar a los demás o buscando afuera. Entonces encontré lo que yo ya estaba buscando, es lo mío más fácil. ¿Algo que les haya surgido de mi presentación? ¿Cómo pudo pasar este cambio de tener tantas cosas en su vida, Sí. ¿no? Y de siempre estar en lo que uno decía? ¿Cómo pudo pasar de un cambio hacia otro? Claro, todo el mundo dice así, pero bueno, como dije antes, es darme cuenta, ¿sí? Es como despertarme. Razonar. Claro, entonces darme cuenta, por ejemplo, que soy responsable, o darme cuenta que sí, yo soy creadora y creo a través de los pensamientos. Yo era una persona que no creía, todo lo que yo hoy compartí con ustedes, yo no creía nada de esto. Así que puedo entender que muchos de ustedes dicen, ¿de qué está hablando esta señora? Pero por eso dije, si puedo sembrar en ustedes, aunque sea una semillita, que el día de mañana cuando tengan un problema se acuerden. Hay veces que nos pasamos la vida queriendo tener razón o pensando que sabemos. Y yo aprendí a decir no sé, porque lo real es que no sabemos. Pero no es que no sabemos, sino que no sabemos desde la parte del intelecto. Pero sí todos sabemos muchas cosas a través de otra parte también del cerebro, que es
nuestro hemisferio derecho, que está conectado con todo el universo. Sabemos todo, podemos tener todas las respuestas a nuestras preguntas, todas las soluciones a nuestros problemas, pero tenemos que buscarlo de la parte que sabe, no de la que creemos que sabe, ¿sí? Y yo te pediría a vos que nos cuentes un poco de cómo tú decidiste hacer ese cambio, porque a lo mejor quieres compartir lo que compartiste con nosotros. A ver, hace mucho tiempo tuve un problema judicial con mi papá, a razón de que una persona se metió en su vida con el propósito de poder hacerme mal a mí. Sí. Sufrí bastante por el motivo de que a veces no me venía a buscar, no lo veía, y sufrí mucho tiempo. Estuve sola, empecé a generar rencor dentro mío y sentí que todos los que estaban alrededor estaban todos en contra mío. Entonces tuve que pasar por abogados, por muchas cosas en mi vida, que fue un cambio totalmente grande. ¿Por qué? Porque mis papás se habían separado, la mujer con la que estaba tenía una hija que a mí no me quería, no me quería ni ver, y sentía que todos los que estaban alrededor estaban en contra mío. Y yo siempre estaba en lo que decía el otro. Claro. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que pensaba de mí? ¿Qué es lo que piensa de mí? A ver si lo cambio. Y realmente no fui yo mismo, hasta que un día, en el momento de estar tan sola, estaba tan sola y estaba tan oscura, que mira, mi mamá tampoco, mi mamá no tenía nada que ver en todo esto. Y me empecé a apartar y a generar rencor. En el peor momento de mi vida, cuando estuve sola, entendí que tenés que seguir adelante. Pase lo que pase, tenés que seguir adelante. Porque, a ver, es una sola vida la que tenés, ¿entendés? Y no sé, tenés que hacer el sacrificio que tengas que hacer, pero siempre seguir adelante ante todo. Mi mamá siempre me decía eso, y yo decía, ¿qué está diciendo esto, Dios? No sabe lo que yo estoy pasando, claro, no me entiende. Claro, porque yo sentía que lo que yo a mí me estaba pasando, nadie me entendía. Claro. Nadie me podía entender. Pasé por bastantes psicólogos. ¿Por qué? Porque no tenía con Porque quién el problema era descargarme. tuyo. Claro. Y yo sentía Te que decía. yo sentía que no me podía descargar con nadie, que no podía decirle lo que yo sentía. Sentía que no había nadie en el mundo que me pueda entender. Hasta sufrí demasiado realmente, Sí. hasta que un día, tomé la decisión de poder seguir adelante con mi vida y de ser feliz y que no me importe más nada de lo que digan los demás. Y desde ese día yo, fui fuerte, tuve que citar a mi papá, a charlar con él. Mi papá me pidió disculpas porque dijo, mira, yo estaba ciego de esa persona. Él reconoció bastante que no me iba a ver. Y hace, por ejemplo, esto pasó en el 2011-2012, ¿no? Y a partir de ese día yo me sentí otra persona. Me sentí otra persona, de que no me importaba lo que me decían los demás, sino me importaba lo que yo pensaba de mí misma. Me empecé a escuchar a mí misma y a hacer lo que yo sentía y ser como yo quiero ser, no ser como los demás quieren que yo sea. Te felicito. ¿Sabes cuánto esperé yo para eso? ¿Cuánto? 40 años. Por eso yo les digo, ustedes pueden ser felices. ¿Te diste cuenta que fue una decisión? Tú lo decidiste. Así es como tomamos todas las decisiones en nuestra vida. Qué es lindo, qué es feo, qué es correcto, qué no es correcto. Nos creemos, lo compramos, ¿se acuerdan? Como yo les decía. Y nos contamos los cuentos. Nadie me quiere, nadie me acepta, hay algo mal conmigo. Y cuando me empiezo a aceptar y ya no es tan importante lo que piensan los demás, es un cambio de vida pero rotundo. Pero es una decisión nuestra, porque no hay nadie haciéndonos nada. Y después nos terminan a lo mejor pidiendo perdón, pero no lo hacemos por eso. Sí. Porque a lo mejor si él no te hubiese, pero vos estabas bien, vos habías decidido estar bien y saber que no dependías de él para ser feliz. Ahora, ¿no sientes que ahora puedes decirle gracias? Sí. Porque todo eso te hizo la persona que eres ahora. Gracias. Entonces vieron que podemos decirle gracias a los problemas, pues siempre Sí. hay una bendición porque nos hacen más fuertes. Claro. Ahora, Lo y que también no te quiero mata que te te des cuenta fortalece. una cosa. Exacto, lo que no te mata te fortalece, muy bien. Otra cosa,
¿te diste cuenta que podrías haberte visto como una víctima por el resto de tu vida? Sí. Sí, ahora sí, podrías estar acá, pobrecita, y sabes, y cuando tú decides que eres víctima, sabes que atraes. Vas a atraer que las maestras te hagan eso, que tus compañeras te hagan eso, y vos vas a ir por la vida diciendo, soy una víctima, ¿sí? Sí. Ok, entonces quiere decir que somos responsables, que creamos, atraemos en nuestra vida, y que nosotros solitos podemos cambiarlo con una decisión. Sí. Ahora, yo esperé 40 años, por eso escribí un libro para chicos que se llama El camino más fácil para crecer, y digo, ustedes pueden ser felices ahora, ¿sí? Lo otro que te digo es darse cuenta, ¿no es cierto?, de ese poder que nosotros tenemos y que podemos. Y después el hecho de ver todo lo que nos pasa realmente como una bendición, entonces los problemas pasan mucho más rápido y la bendición viene mucho más. Sí. El otro cambia, pero porque yo cambié. Claro. ¿Sí? Claro, yo siento que lo que me pasó con mi papá me hizo ¿cómo explicarte? Me hizo mejor, a ver. Claro, te hizo mejor yo, persona. claro, obviamente, yo sé, hace bastante tiempo, antes de que me pasara eso, ¿no? Hace meses, mis papás se habían separado y ahí empezó a dejar de verlo. Y yo, a ver, sufría, lloraba. Yo veía que los psicólogos no me podían hacer nada. Claro. Ellos tienen sus propios problemas. Todos tenemos nuestros propios problemas, obviamente. Pero a partir de lo que me pasó en ese momento, yo me sentí diferente y sentí que me sirvió lo que me pasó. Claro, Me claro. sirvió Nunca te bastante. olvides, porque sí podrías seguir por la vida como Sí. muchos, ¿sí? Como víctimas. Muchos esperan a tener una enfermedad terminal para empezar la búsqueda, para despertarse, Sí, o todos que me perder decían, un hijo, pobrecito. o que les pase algo terrible. Entonces ahí empiezan la búsqueda. Ustedes pueden empezar ahora, no pierdan tiempo como nosotros. Claro, imagínate que todos me trataban de pobrecita, de pobre, mira lo que le pasa. Y yo Claro. veía escuchar eso y me hacía sentir peor cada vez. Entonces eso, todo lo que me pasó, yo siento que para mí que fue algo que me hizo Claro, reaccionar claro, de todo lo que tenía alrededor, de todos los que estaban alrededor mío eran los demás, pero era yo. claro. Era yo. Qué bueno, te felicito. Ay, Sos un gracias. ejemplo para todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Lo que sí les voy a pedir es que se animen a ser diferentes, porque cuando uno piensa así, es diferente. Y si uno busca la aprobación afuera, entonces dice, no, porque me tienen que aceptar, me tienen que querer, ¿sí? Y no nos permitimos ser diferentes. Anímense a ser diferentes. Si todos van para allá y hay uno que va para allá, como ella, síganla a ella. ¿Ok? Porque siempre vamos donde van todos, ¿no? Porque pensamos que el que está adelante sabe, pero el que está adelante, ¿saben qué le pasa? No tiene confianza en sí mismo, no se quiere, no se acepta. Entonces necesita que todos lo sigan y que todos hagan lo que él dice. Entonces, como les digo, no pierdan el tiempo. Ustedes pueden ser felices ahora. Gracias por esta oportunidad. Bueno, después otra pregunta que Sí. teníamos entre nuestros compañeros que nos llamó mucho la atención Sí. fue cuando la vida te tira a tierra. Sí, Tenés que levantarte y seguir para adelante. sacudirte. El gracias es una forma de sacudirse. Claro. Le digo gracias y sigo. No dejo que, bueno, dele. ¿Sí? No, digo, qué bueno, porque de esto me hace más fuerte, de esto aprendo. Exactamente así, entre nuestros compañeros, mientras que usted daba la Sí. disertación, nosotros nos pusimos a pensar y vimos que tenía razón usted al decir que te tira la vida un obstáculo y usted tiene que Tal cual. esquivarlo. Es que, exacto, Esquivarlo. exacto. Y No así, quedarme y decir, claro. ahora qué hago, ¿no? ¿Saben que las paredes muchas veces que sentimos, ¿no? Que nos chocamos contra una pared, no están ahí para castigarnos o probarnos, sino que están ahí para ver cuánto realmente lo queremos, ¿no? Y cuanto más lo queremos, más conseguimos, más viene. Claro. Pero a todo gracias, por eso yo les digo, en vez de venir, de tratar de resolver los problemas con una parte que no sabe, ¿por qué no decir gracias y dejar que inspiración venga, hacerlo desde otra parte nuestra? Sí, la verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que algún día se acuerden, cuando tengan un problema, se acuerden de mí. Bueno, le agradecemos mucho que haya venido. Esperamos Gracias a ustedes. tenerla en otra ocasión. Y gracias por la visita tan inspiradora que nos dio. Gracias. No se lo olviden, eso es lo único que les pido. No se olviden. Permítanse ser ustedes mismos. Gracias, ¿eh?
Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo, empiezo por mí. Empiezo